Amigos de la jornada, estamos ahora en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Jornada Morelos, con la oportunidad de entrevistar a Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a la presidencia de Morena. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, gracias a la Jornada de Morelos, a toda la región que llega a la Jornada de Morelos por esas bellas tierras mexicanas. Morena como tal es un partido, digamos, constituido tal vez de manera formal ante la ley, ante los protocolos que puedan ser requeridos, pero en el fondo, en efecto, es un partido entre comillas, vamos, está en formación, tiene demasiado a su favor y me parece que lo primero que tiene que tener la persona que lo pretenda dirigir es una enorme conciencia de qué es lo que pretende, ¿no? Y tiene que tener los pies en la tierra en todos los sentidos, ¿no? Y una enorme responsabilidad. ¿Tú estás preparado para semejante reto? Sí, claro que estoy preparado para ese reto y más, porque yo he sido un estudioso de la política desde muy joven, estoy de la política desde los 13 años, yo me inicié pegando pósters en campañas desde muy chamaco, pero siempre he sido crítico. A mí no pueden decir que soy flor de un día, yo vengo desde la corriente democrática, desde antes con Miguel de la Madrid, donde yo me opuse a que no declarara la moratoria, no quiso recibir al presidente Alan García. Hay una foto de nosotros los jóvenes progresistas de aquella época, que la primera vez que entra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al Zócalo, entra precisamente para firmar a favor de la moratoria de México. Entonces, vengo desde esas épocas, 86. Ah, ya, claro. Hay una foto muy bonita, fuimos a visitar con Alan García, allá a la prepa de Justo Sierra, de la UNAM, el busto de don Raúl Aya de la Torre, fundador del APRA, que él estuvo en México y tomó el modelo del PRI, ¿no? Ahora, fíjate, otra cosa que te digo, J. Cole, la han escuchado ustedes que dice, suena mejor Primor, ¿no? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque ella tiene en el chip de su cabecita la idea del PRI autoritario, el que ella conoció, en el que ella se formó. Se formó y que yo digo, bueno, J. Cole, tú estás más bien, con todo respeto lo digo, estás recordando las épocas del régimen de Salinas, en donde lo mismo te metían a la cárcel, te ponían muertos en la esquina, claro. Te metían y asesinaron a mucha gente en ese régimen, en ese sexenio, muchos dirigentes políticos, amigos míos, a mí me balacearon 2 veces, tuve 2 atentados con los jóvenes de la juventud de la corriente democrática de aquella época, porque nos opusimos a Salinas y por cierto, nunca lo reconocí como presidente, siendo priista. Y siendo priista voté en contra del aumento al IVA, fue cuando renuncié al PRI, fui el único que votó contra el aumento al IVA. Es decir, yo me opuse al régimen autoritario, represor, que no jugaban, y entonces J. Cole, cuando dice Primor, a lo que se está refiriendo, lo que ella conoce y lo que ella, cuando fue presidente de Canacintra y funcionaria en Canacintra, ella nunca dijo nada del neoliberalismo. Empezaron a vender las empresas públicas, empezó el neoliberalismo feroz, empezó la represión, y ella nunca dijo nada. Entonces, cuando dice Primor, más bien está añorando las épocas en las cuales le endulzaron el oído. Y ahora tuvo la suerte, creo que es una mujer con mucha suerte, se encontró en su camino Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues Andrés Manuel le confía, que bueno, yo no digo que no tenga derecho a pensar y a decir lo que piensa, qué bueno que lo dice y qué bueno que lo dice, sí, claro, es mejor, pero es mejor que lo diga, claro. Pero yo no estoy a favor de que el Morena se convierta en un PRI o se convierta en un PRD con corrientes, porque claro. Entonces el PRD, ¿cómo terminó? Pues las tribus ahí prácticamente deshaciéndose, ella está haciendo una corriente interna con esta camarilla, ¿no? Que está ahí poniendo decisiones, y no hay oxigenación democrática interna, o recordar al viejo PRI para un régimen autoritario. Entonces yo digo, bueno, está muy claro el debate, son 2 visiones de partido y 2 visiones diferentes de país. Mientras ellos son autoritarios, totalitaristas, excluyentes, intolerantes, censores, represores, nosotros decimos México debe ser democrático, incluyente, tolerante, dialogante, impulsor de la pluralidad y sobre todo que mire hacia el futuro. Pero lo padecemos, lo celebramos también, valga la contradicción, en el sentido, por ejemplo, Morelos no es la excepción, pero nos importa nuestro estado, en donde muchos llegan
al escaño por solamente pertenecer a un partido, pero es evidente, y los hechos lo demuestran, la forma en que se está legislando ahora mismo, y que no había la preparación, no había, o que no hubo una selección apropiada. Entonces, evidentemente, este fenómeno pues, es un fenómeno que va más allá de un partido, es coyuntural, es una necesidad de cambio que, la sociedad es orgánica, tiene que crecer, tiene que evolucionar y busca formas y oportunidades, y Morena encuentra este espacio que lleva al señor López Obrador a la posición que tiene, la cual evidentemente le ha permitido crecer incluso en popularidad, pero lo que suceda en Morena le va a beneficiar o le va a perjudicar. Evidentemente que su partido esté siendo dirigido de la forma en la que estamos entendiendo se hace, pone en riesgo no solamente a Morelos, a todo el país, a quienes de alguna forma, aún con la curiosidad, con el ánimo de que las cosas sean distintas, lamentablemente los errores en este proceso, digamos, de formación de un movimiento que termina siendo un enorme partido, si las cosas terminan por suceder como tú esperas, no tenemos ahorita condiciones de legislar como quisiéramos en Morelos. O sea, el Congreso es una pena, y de verdad eso es, no puede alguien, y cómo explicarme tener esa posición que tiene Jacob cuando, como en Morelos y otros muchos estados más, hay consecuencias de deficiencias, de una mala selección, de una manera equivocada de estar seleccionando a candidatos. Hay mucho que hacer, mucho que trabajar, pero tomar conciencia, entender qué es la política, entender la responsabilidad enorme de un partido político y no presumir que viendo hacia atrás las cosas pueden imponerse nuevamente, porque el desastre puede ser verdaderamente total, ¿no? Entendemos tu posición, entendemos que eres un hombre valiente. Nos gustaría, en efecto, que antes de descalificar a nadie hubiese la oportunidad de que hubiese un debate abierto. Nos gustaría que se ponga el ejemplo, pero ¿y el presidente tiene clara o tiene idea o presume que del futuro de su partido está el futuro de la nación más allá de sus ideales de él? ¿Lo tiene claro? Mira, el presidente dice, y le creo, que ya no tiene partido. Él pidió licencia mientras sea presidente de México. No se va a meter en los asuntos internos, pero lo que tú planteas de lo que sucede en Morelos es muy interesante. Mira, hay fenómenos en el caso de Morelos que es sui generis, porque han vivido asolados por la violencia extrema. Ahí se infiltró el narcotráfico, gente perversa que prácticamente hicieron un narcoestado, y además, lamentablemente para ustedes que viven en Morelos, pues viven con mucho terror, temor. Se incrementó la violencia, los secuestros, en fin. Yo gozaba de ir a Cuernavaca. Yo creo que parece que la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Por clima. Algo es Cuernavaca y todos sus alrededores. Es un estado hermoso. No vale ahí el grito de tierra y libertad, se pronunció con mucha fuerza. Es tan rico Morelos. Pero ¿qué sucede? O cómo yo lo interpreto. El tsunami de Andrés Manuel López Obrador nos ha llevado a todos, a mí mismo también, ¿verdad? Nos llevó en una gran ola a muchísimos mexicanos de buena fe. Por último, ¿qué cualidades, 3 cualidades que deba tener quien presida, quien sea el presidente de Morena? Pero, mira, la primera, tengo la misma casa desde antes que me casé. Tengo 21 años de casado. Wow. Y he sido 4 veces legislador, secretario de Turismo, he sido socio de Raúl Carrancay Rivas, tenemos una sociedad, el penalista más importante de este país. Claro. Vivo en esa casa, ahí han crecido mis hijos y vivo ahí. Tengo la misma esposa, ¿no? También, que eso habla de integridad, de una compromiso, de una línea de vida, ¿no? Y tercero, tengo el mismo celular, desde que hay celulares, es el número 07. No cambio mi celular. Curioso. ¿Por qué no cambio mi celular? Porque no le debo nada a nadie. Bueno, debo una hipoteca compré otra casa y debo la hipoteca,
Pero para mí, Sí, digo, te entiendo, pero obviamente ¿sí me un hombre explico? que no ¿Cuántos tiene nada... políticos Oh. pueden poner aquí esa 3 de 3? ¿No? No. Entonces, bueno, primero Sí. integridad, luego yo creo que debe tener sensibilidad política, es decir, entender, porque el político también olfatea. Me decía Porfirio Muñoz Ledo en sus charlas muy agradables, me dijo, ¿sabes quién me enseñó a diseccionar psicológicamente a la sociedad? El doctor Morones Prieto, en el Seguro Social. Pues era un médico de pueblo, entonces él decía, tienes que verle a los ojos a la gente y ver cómo se sienta, ver cómo llega, ver cómo habla, porque te vas a dar cuenta de sus intenciones. No confíes en quien no te vea la cara, no que te vea los ojos. Entonces, debes tener sensibilidad política y social para entender el momento, ¿no? Decía Kissinger, perdón que me extienda, pero me preguntaste. No. Claro, por favor. Decía, ¿cuál es la diferencia entre un profeta, un estadista, un político y un grillo? Kissinger, yo tuve la suerte de tener 2 clases con él en el Instituto Diplomático Matías Romero, porque también en un momento dado fui agregado civil en México, en Ecuador, muy chamaco, precisamente Porfirio fue secretario de Educación Pública, yo andaba ya con él, fíjate, estaba yo más chamaco. Pero entonces tuve la fortuna de escuchar a Henry Kissinger 2 veces, un estadista global, ¿no? Mundial. Entonces decía, mira, la palabra y el tiempo son fundamentales en la vida del hombre, nos diferencia de todos. Y sobre todo a quienes nos dedicamos a esto. Decía, mira, el profeta, su palabra está fuera del tiempo, es eterna. ¿Crees o no crees? Es axioma. Sí. Es verdad, es la verdad. La puedes creer o no. Mahoma, Buda, Jesús, quien tú quieras, ¿no? Está fuera del tiempo, es atemporal. El estadista es aquel quien con su palabra construye un futuro. Es decir, crea una sociedad. Napoleón Bonaparte, el propio Mandela, Gandhi, hay muchos personajes en la historia, De Gaulle, ¿no? Hay muchos estadistas en la historia. El político es aquel que con su palabra coincide con su tiempo. Es políticamente correcto porque dice lo que la gente piensa, ¿no? Entonces, pasa el momento, yo siempre a mis alumnos les decía, a ver, ¿quién fue el secretario de Agricultura hace 2 sexenios de política? Pues nadie se acuerda, porque no son políticos, eran funcionarios públicos. La diferencia del político es que necesitamos un cargo. ¿Cuántos cargos ha tenido Porfirio Muñoz Ledo? Pues muchos sí, pero ¿cuántos Andrés antes de ser presidente? La gente no me puede enumerar más de 2. Sí, no, y si acaso, ¿no? 2 cargos públicos, ¿sí me explico? O sea, el político y el estadista no necesitan de cargos. Un punto. Necesitan encargos. Toman encargos. Bueno, el profeta, su palabra está fuera del tiempo y es una verdad. El estadista con su palabra crea el futuro. El político crea el presente. Coincide. Y lo adecúa con su espacio. Y el grillo es el que se enreda con su palabra y con el tiempo. Entonces, yo digo, después de que he tomado estas lecciones con este tipo de personajes tan grandes, yo creo que es la sensibilidad y la inteligencia. Y la tercera, el compromiso. El compromiso por un México mejor. Que verdaderamente estemos por encima hasta de lo que yo pienso. Porque yo puedo estar de acuerdo o no en muchas cosas. No estoy de acuerdo con con esta camarilla staliniana madurista, pero lo respeto. Tienen derecho a hacer un club y un partido, y además si quieren poner una casa aquí y echarle loas y hacer manifestaciones, los vamos a respetar. No pasa nada. Yo si algo, como decía Bora, yo respeto, pero no comparto, ¿no? Sí. Entonces, pero ellos no tienen el derecho a aplastar mi libertad. Entonces, favor. Por la libertad haré todo lo que sea necesario, porque están de por medio mis hijos, los hijos de nosotros, de todos ustedes. Claro. Y es una batalla no por Morena, porque Morena es como un partido, es una parte de la sociedad. Sí, claro. Entonces yo quiero retomar todo lo mejor de la sociedad para incluirlo en Morena, que ya está, y que Morena sea ese vehículo, precisamente esa gran ola que sigue el tsunami para edificar la nueva república, que nos sintamos muy orgullosos de vivir en el siglo XXI con las ideas del siglo XXI. No, pues muy clara la exposición de Alejandro, creo que ha sido contundente, tu postura es definitiva,
Te deseamos mucha suerte porque estás en México, porque de las tres variables fundamentales todas, el compromiso me parece con México es total, se siente. Esperemos que tenga suerte y que el partido y que México tenga gente comprometida con valores, con criterios y con la sensibilidad política que merece, para que todo trascienda en orden, con criterio y con mejores funcionarios, mejores políticos. Gracias. Mario, muchas gracias por invitarme. No, gracias a todo el auditorio de la Jornada Morelos y de toda la región. Mucho gusto. Hasta luego. Corte.